Y para hablar de este tema, pues tenemos una semana más al gran Carlos Cuesta, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. Carlos, pues otro caso de perfidia por parte del señor Pedro Sánchez. Sí, un caso de traición, yo creo que evidente y que es muy preocupante. Las negociaciones se han llevado de horror, claro, y la cuestión era saber exactamente por qué se estaban llevando de esta manera, ¿no? Y son unas negociaciones en las cuales desde el minuto uno se olvida todo lo que se había conseguido en abril de 2017, en la etapa en la que estaba negociando por parte de Mariano Rajoy el ministro Dastis. Ahí se consiguió incorporar en la negociación del Brexit un punto, el punto 24, con rango totalmente homologado a tratado internacional, es decir, con un rango imperativo y con régimen sancionador en caso de que hubiese sido incumplido, el precepto por el cual nada que tocase a Gibraltar se podía cerrar sin el acuerdo expreso de España con Reino Unido, se decía, pero traducido a la práctica significaba que nada que afectase a Gibraltar podía superar la aprobación en caso de que hubiese un veto por parte de España, es decir, capacidad de decisión plena de España. Así se incorporó. Resultado, ¿qué es lo que significaba esto? Que España podía parar todo el acuerdo comercial, todo el acuerdo de relaciones internacionales entre la Unión Europea y Reino Unido, dependiendo de cómo cediesen en el caso de Gibraltar. O sea, nunca vamos a poder tener otra oportunidad en la que tengamos más fácil intentar imponer algunas de las reclamaciones históricas españolas. ¿Qué era lo que se iba a reclamar? Se iba a reclamar el mantenimiento de la utilización compartida del aeropuerto. La utilización compartida del aeropuerto, en terminología internacional, significa tener el control del tráfico aéreo. El control del tráfico aéreo significa el control del aire, y tanto el control del aire como de tierra, subsuelo y mar significa mantener la reclamación de soberanía. ¿Cuál era la reclamación final que mantenía España? Una cosoberanía sobre Gibraltar. ¿Se podía haber apretado? Yo sinceramente creo que sí. Porque estaba literalmente en juego todo el acuerdo de tratamiento comercial, de relaciones internacionales, de entrada, de control de fronteras, de todo Reino Unido con la Unión Europea. Nunca más vamos a tener una oportunidad tan fácil o tan, por lo menos, declaradamente abierta para poder negociar esto. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez en este momento? Coger y ni siquiera reclamar. Lo ha marginado, literalmente lo ha marginado y no ha vuelto a exigir. Como aquello era el acuerdo previo, tenía que confirmarse en este acuerdo. Como no se ha reclamado, se ha quedado fuera del acuerdo. Resultado, que ha hecho la Unión Europea, nos ha mandado una porquería de protocolo. Un protocolo es un acuerdo de cooperación administrativa. No tiene régimen imperativo, necesitas de un acuerdo posterior entre las partes, no tiene régimen sancionador y renuncias, por supuesto, a tu imperatividad. Es decir, no puedes decir, tú no vas a hacer esto porque si no te bloqueo la totalidad de tu relación con la Unión Europea. Bueno, pues nos han mandado a ese protocolo, con lo cual sobreentiendo que ya será complicadísimo que volvamos a tener una oportunidad así de fácil para reclamarlo. Y lo más triste es descubrir que en medio de esas conversaciones resulta que a cambio se dijo, bueno, seréis comprensivos con nosotros para que la plaza que nos corresponde de comisario europeo, que parece que está pensada para Nadia Calviño, no lo sea exclusivamente de comisario, sino que sea incrementada a la posición de vicepresidencia. Cosa que a España literalmente le sirve para nada. O sea, la decisión de un vicepresidente es la misma que la decisión de un comisario. Entonces sí, quedará muy bien para la señora Nadia Calviño, pero lo que va a sacar España, comparado con poder mantener la reclamación de cosoberanía sobre Gibraltar, pues es ridículo. Carlos, está claro que Pedro Sánchez ha vendido la dignidad de España ni siquiera por 30 monedas, simplemente por un carguito para una ministra suya. Todo esto, ¿cómo va a afectar a la zona del campo de Gibraltar? Pues una zona muy deprimida, una zona que está en peligro prácticamente de exclusión, amenazada por el narcotráfico, y sobre todo cómo va a afectar pues a esa garrapata que se llama Gibraltar, pues que está de alguna forma chupándole constantemente la sangre a España, que se ha convertido en el centro de piratas, donde blanquean el narcotráfico, blanquean el dinero del narcotráfico, dinero del tráfico de armas, etcétera. ¿Cómo esto va a afectar al conjunto de la sociedad española y concretamente a la zona del campo de Gibraltar? Claro, esta es la segunda derivada. Todas las reclamaciones que tenía España han pasado a protocolo, es decir, han salido del Tratado Internacional del Brexit, del Tratado Internacional de Abandono de Europa por parte del Reino Unido. Es decir, todo, me refiero a todo. Hasta ahora, el control que nosotros teníamos sobre la frontera,
la capacidad sancionadora sobre Gibraltar si ellos hacían la vista gorda con narcotraficantes, con traficantes de armas, con traficantes de mujeres, si hacían la vista gorda en el control fiscal de determinada cuestión que tocaba a los dos lados, a la parte de Gibraltar y a la parte ya oficialmente española, etcétera, todo podía ser respondido con la imperatividad y el régimen sancionador de Europa. A partir de ahora, todo eso que acabo de citar pasa directamente a protocolo, es decir, a un acuerdo de cooperación administrativa. Traducido, que ellos resulta que permiten que pase una lancha rápida con droga y resulta que está pasando por delante de las narices de las aguas españolas, entra, amarra en sus aguas, que deberían ser declaradas aguas españolas, pero bueno, vamos a seguir con la farsa esta, entra, amarra, se les ve cargar determinada droga, vuelven, bueno, pues la capacidad que tendríamos nosotros de imponerles una sanción sería, señores de Gibraltar, perdonen las molestias, teniendo en cuenta el protocolo de cooperación administrativa, ¿no les parecería a usted más acorde a la legalidad y más acorde a un comportamiento ético no dejar repostar la droga en su lado? Fin. Y ellos nos contestarían con un corte de mangas. Básicamente esto puede sonar un poco a sarcasmo, pero la realidad es que al haber perdido la capacidad imperativa, al haber perdido la capacidad de imposición sancionadora, nos encontramos en una situación en la que vamos a tener que hablar así. O sea, prácticamente vamos a tener que sacar la taza del té para mendigar que no se permitan determinadas prácticas. Resultado, bueno, pues yo me temo muy mucho que a partir de ahora veremos esas cosas que ahora se ojeaban desde las lanchas rápidas de la Guardia Civil multiplicadas por 8 o por 10, porque saben perfectamente que España ha pasado a estar respaldada exclusivamente por un tratado no normativo, sino de acuerdo administrativo, y por lo tanto no tenemos el respaldo del primo de Zumosol, por decirlo de alguna manera, no tenemos el respaldo de Europa en caso de unas posibles sanciones. Carlos, pero al final el presidente del gobierno se sale con la suya, igual que ha dado carguitos a todos sus amiguetes, a su esposa y ahora a su ministra de Economía, pues al final todo esto lo pagan los españoles y a este señor le importa poco, ¿no? Lo vamos a pagar, por supuesto. Y luego, además, vamos a ver, tampoco hace falta ser Einstein para sacar la tercera derivada, ¿no? Es ¿por qué tiene tanto interés Pedro Sánchez en que el nuevo comisario pueda ser Nadia Calviño y que tenga el reforzamiento del cartel de vicepresidente? Claro, llegas a la conclusión de que si Nadia Calviño, que es la responsable económica, que su dedicación siempre ha sido presupuestaria, etcétera, realmente la dedicación que puede tener Europa es la de ser el próximo Moscovici. ¿Qué hace Moscovici en estos momentos? Controlar los presupuestos y controlar que no haya un exceso de gasto, un exceso de números rojos en las economías de la Unión Europea y de la zona euro. Si pasa a ser Nadia Calviño, ¿qué es lo que espera Pedro Sánchez? Pues que sea más benevolente y por lo tanto no dispare las alertas dependiendo de que vea determinados comportamientos de exceso de gasto, de vulneración de los límites de déficit, etcétera. Traducido de nuevo, ¿qué quiere? Que el profesor le permita ser un mal alumno. Si el profesor le acaba permitiendo, porque se considera pagado por esto, y le acaba permitiendo ser un mal alumno, va a significar que todos nosotros, como españolitos, vamos a tener que estar conviviendo en una economía muchísimo más defectuosa porque se le ha permitido a Pedro Sánchez. ¿Eso qué significará a futuro? Más deuda y más déficit. Eso tiene una traducción, tiene una palabra que conocemos todos y se llama impuestos. O sea que nos hace un completo, no solo nos abandona respecto a la reivindicación de Gibraltar, sino que encima nos va a costar muchísimo más dinero a los españoles con los impuestos que esta señora sea la nueva comisaria, vicepresidenta de Economía de la Unión Europea. Carlos, mañana te vemos aquí en Distrito Televisión a las 10 de la noche. Mañana estaremos por ahí, hablando de todo lo que nos hace este señor. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo.